Saludos a todos. Recientemente en las redes sociales ha estado circulando la noticia de que este famoso personaje, el Chiquilín, y la clínica de rehabilitación en la que él trabaja allá en Tijuana, si no me equivoco, pues tienen algunos nexos con gente del crimen organizado y que por esa razón el Chiquilín ha recibido algunas amenazas y inclusive ha necesitado de la colaboración, el apoyo de eh, una seguridad armada que ande con él, eh, pues para evitar, supongo yo, que haya un atentado. Y ha habido algunas publicaciones, algunas inquietudes por parte de, pues, de la gente, eh, y una de ellas, que era la que estaba leyendo yo hace un momento, cuestionaba que si este famoso personaje, el Chiquilín, eh, es en verdad un siervo de Dios, un hijo de Dios, porque pues ellos dicen que ellos le sirven a Cristo, que son cristianos, que su clínica de rehabilitación, que creo que se llama Jiré, que es uno de los nombres, uno de los títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, pues que esta clínica es una clínica cristiana. Entonces, en la publicación que leí yo decía, cuestionaba pues el cristianismo de este personaje y de las personas eh, que trabajan en esta clínica y que ayudan a los adictos. Y bueno, me sentí con la necesidad de compartir mi opinión, mi pensar al respecto. Estas personas, la famosa patrulla espiritual, que ha ganado pues tanta publicidad, que ha ganado tanta fama en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, por su manera tan particular, tan chusca, inclusive a veces de ir por los adictos y de llevárselos a la fuerza, de meterlos a la fuerza a sus vehículos y llevárselos a sus clínicas o a su clínica. Eh, Esta famosa patrulla espiritual se ha ganado ese mote y se dicen cristianos basados en una porción de la Biblia, Lucas capítulo 14, versos del 15 al 25, al 24. Si mi memoria no me falla, ustedes pueden revisar sus Biblias. Yo los invito a que no me crean a mí, revisen sus Biblias. Pero precisamente en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús eh, presenta una parábola. Ya ven que al Señor Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas, que eran cuentos que él usaba para enseñar. Y en esta parábola de Lucas 14, 15 al 24, pero muy particularmente en el verso 23, pues el Señor cuenta la historia de un amo que hace un banquete e invita a gente a que vaya a comer al banquete gratuitamente. Pero la gente que él invita no va a la fiesta, no va al banquete. Entonces él le dice a su siervo, ve por los valles y los collados y fórzalos a entrar. Algunas versiones, algunas otras versiones bíblicas dicen, oblígalos a entrar. Y en base a este pasaje bíblico, que repito, se encuentra en el Evangelio de Lucas, eh, esta patrulla espiritual, este personaje, el Chiquilín, pues justifica el forzar, el obligar en contra
de su libertad, en contra de su voluntad, obligar a personas que, pues sí, son adictos, algunos son eh, indigentes que viven en la calle como una consecuencia de su adicción. Chiquilín justifica su manera, en mi personal opinión, ilegal de actuar eh, con esta porción de la Biblia, ¿no? A ver, yo no quiero hacer muy largo este video, más sin embargo creo que hay que tocar varios puntos. Después en otro video quizá me permitan desglosar estos puntos y darles información más precisa. Pero, a ver, las clínicas, los centros de rehabilitación que están bien establecidos, de acuerdo a la ley que eh, impera en México y que regula a estos lugares de rehabilitación, sí contempla que un grupo de estos pueda ir y forzar a una persona a ser llevado a uno de estos centros de detención, pero pone condiciones muy específicas, como por ejemplo que haya un familiar, una persona directamente conectada con el adicto que autorice esta forma de actuar. O sea, aquí en México tú no puedes ir y forzar y obligar a una persona usando violencia, usando agresividad y meterla en un vehículo y llevártela y privarla de su libertad. No puedes hacer esto. Si la persona no está de acuerdo en ir contigo, aunque esa persona sea adicta, aunque esa persona viva en la calle, tú no puedes forzarla a que vaya contigo. Tú no puedes usar violencia, un grupo de personas que lo sostengan, que lo tomen por la fuerza y lo metan a un vehículo y se lo lleven. No puedes hacer esto. Entiendo, porque así me lo han explicado cuando he cuestionado, que la ley lo permite, pues porque estas personas son, algunos de ellos inclusive delincuentes, delinquen pues para poder conseguir su dosis de droga y que pues en lugar de llevárselos a la prisión y que ahí estén ellos teniendo que, ellos me refiero a las autoridades, al gobierno, estén manteniéndolos, pues mejor que los mantenga un anexo. Esa es la explicación que me han dado. No estoy muy convencido de eso. Dicen que por eso las autoridades miran para el otro lado cuando se violan los derechos básicos de una persona, aunque sea adicta, aunque viva en la calle. Si esa persona no quiere ir al centro de rehabilitación, si esa persona no está, digamos, o si un familiar directo de esa persona no autoriza, no firma el que se lleven a su familiar al centro de rehabilitación, no pueden obligarlo a ir. Esa es la realidad. Esa es la realidad legal. Claro, a estas instituciones, a estos grupos, a estos llamados centros de rehabilitación, pues no les importa. Ellos dicen que con tal de salvar la vida de la persona, pero bueno, entiendo que una vida vale un esfuerzo, pero no por encima de pasar por la ley que impera en México con respecto a la regulación de cómo se va a llevar a la persona adicta al centro de rehabilitación, no pasando por encima de su libertad, porque amigos, eso en todo el territorio de la República Mexicana se llama privación ilegal de la libertad. No es un secuestro, porque para que fuese secuestro tendrían que estar solicitando un rescate. Obviamente no es el caso, pero sí es una privación ilegal de la libertad. Ahora, volviendo al punto bíblico, volviendo al punto espiritual, religioso, si le quieres llamar así, eh,
¿verdad? Estas personas se presentan, este grupo, esta clínica se presenta como cristiana. Y en la publicación que yo estaba leyendo, hablaban o cuestionaban de que si esto es un anexo cristiano, ¿qué necesidad hay de que los que trabajan ahí pues anden con guardias armados? A ver, no existe tal cosa como un anexo cristiano. No existe un anexo cristiano, porque los anexos, si queremos usar ese término, los anexos son grupos de puerta cerrada de la institución de los Alcohólicos Anónimos o siguen el programa a lo mejor no pertenecen a Alcohólicos Anónimos oficialmente, pero siguen el programa de Alcohólicos Anónimos. Y el programa de Alcohólicos Anónimos, por más que se hable de espiritualidad y de un poder superior y que se mencione mucho a Dios en los 12 pasos y en las 12 tradiciones, no es una institución cristiana. No en términos bíblicos, no en términos de lo que hoy en día entendemos como una iglesia cristiana, como una congregación cristiana, como lo que es un cristiano, ¿no? Eh, un cristiano es aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador, arrepintiéndose de todos sus pecados. Dice la Biblia que eso nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nuestra alma es salva, somos salvos. Eso a grosso modo es cómo uno se puede convertir en cristiano. Según la Biblia, alguien puede decir, no, yo soy cristiano nada más porque desde chiquito pues me inculcaron creer en Diosito, en el Cristo de la cruz. Está bien, pero la Biblia tiene especificaciones muy claras de cómo nos convertimos en hijos de Dios y por ende en cristianos, como la iglesia cristiana primitiva, la iglesia que surgió después de la resurrección del Señor Jesús y que se narra en el libro de Hechos. Entonces, un anexo, pues no puede ser cristiano. Y hay un punto que puede ser debatido, pero que es bíblico y que no da espacio a que se pueda interpretar de otra manera. En el libro de los Salmos, en la primera carta de Juan, en el libro de Habacuc, se maneja un concepto muy claro y muy fuerte. Dios no puede convivir con el pecado. En primera de Juan dice que Dios no puede convivir con las tinieblas. Te invito a que busques. Ahorita no te puedo dar los capítulos y los versículos. Me gustaría más adelante hacer un video donde pueda yo detallar con más precisión y compartirte un poco de lo que dice la Biblia y un poco de la fe cristiana. Entonces, mira, seamos sinceros. Si tú conoces los anexos, si tú has oído hablar de lo que sucede en los anexos, amigo, amiga, ahí hay pecado, terrible pecado. ¿Sabes qué le dicen algunos padrinos de algunos anexos? Quizá no todos se manejen así, pero yo he sabido que les dicen en los anexos a los que se están rehabilitando ahí, recuperando, dicen, mira, haz lo que tú quieras. Adultera, roba, delinque, golpea a tu esposa, a tus hijos, haz lo que quieras, nomás no te drogues y no te alcoholices. Caray, por eso me atrevo a asegurar que en la mayoría de los anexos se maneja el pecado, reina el pecado. Entonces no podemos hablar de un anexo cristiano porque Dios no puede
convivir con el pecado, no puede convivir con lo que sucede en los anexos, el maltrato, las humillaciones, el sobajamiento, las malas palabras, las ideas criminales que se desarrollan ahí adentro. Entonces, no podemos hablar de que este lugar ahí en Tijuana donde trabaja este señor, el Chiquilín, posea un anexo cristiano. No existen los anexos cristianos. No es compatible la palabra anexo con la palabra cristiano. Lo que sí existen son las casas de rescate cristianas, que provienen del corazón de la iglesia cristiana. Y ahí encontramos ministerios cristianos, que así se llaman, ministerios cristianos, no anexos, no AA, no clínicas de rehabilitación, se llaman ministerios cristianos, y encontramos ministerios como Cristo Vive, como Clamor en el Barrio, como Alcance Victoria, que son los más antiguos, los que vienen del siglo pasado, de allá por los años 1950, 1960, cuando un pastor en Nueva York, jovencito, llamado David Wickerson, que pastoreaba en un pueblito muy pequeñito, muy conservador, ahí cerca de la ciudad de Nueva York, sintió el llamado del Señor para ir a la gran ciudad, a la gran manzana, para trabajar con los pandilleros, con los adictos. Él, sin haber hecho eso nunca, el Señor lo llamó y el Señor lo ministró personalmente. Y de ahí se levantaron esta línea de ministerios, este carisma que ciertamente está en el corazón de Dios. Y de ahí salió Nicky Cruz, que trabajó que era un puertorriqueño pandillero, que trabajó, le sirvió al Señor como teleevangelista. Te estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. De ahí salió un Sonny Arguinzoni, que estableció el ministerio de Alcance Victoria, allá en la ciudad de Los Ángeles. Luego en la ciudad de San Antonio, Texas, surgió el pastor Freddy García, su esposa Ninfa, que Freddy se restauró con Sonny, así como Sonny se restauró con David Wickerson, Freddy se restauró con Sonny. Y luego y nació Clamor en el Barrio. Nació Clamor en el Barrio. Voy a parar aquí el video y ahorita regresamos en otro video, porque no me gusta hacerlos muy largos.